Gracias a Dios Padre, pues vamos a empezar el día de hoy. Tenemos poco coro porque, bueno, finalmente hay algunos que ya nuevamente se contagiaron, entonces estamos aquí pues confiando. No se contagiaron aquí en la iglesia, gracias a Dios, pero bueno, tenemos todas las precauciones para que puedan estar aquí con nosotros, escuchando nuevamente la bendición de la palabra de Dios. Vamos a dar gracias para empezar nuestras alabanzas y posteriormente daremos gracias para continuar con el estudio. Vamos a orar. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Te queremos suplicar que tú derrames tu gracia pues en estas alabanzas que vamos a cantar. Padre, bendícenos y también bendice a la gente que puede estar escuchando esta transmisión. Te pedimos por cada uno de ellos, por los que están enfermos. Sabemos que tenemos varias ovejas que están ahí prácticamente pues con el padecimiento. Te suplicamos por la vida de Celia, por la vida de Araceli, por toda la familia de Araceli, y también te agradecemos por la vida de Beri y de su familia, que también se encuentra ahí con los síntomas del COVID. Te suplicamos que tú bendigas nuestra vida y tú sanes sus cuerpos, así como por lluvia, que también se encuentra con otro padecimiento, Dios, pero tú tienes que trabajar en sus vidas. Señor, haz un milagro en nosotros y bendícenos en esta mañana con estas alabanzas por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestras alabanzas del día de hoy. Hasta que el sol se vuelva
Vamos a continuar con cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Levantado y de este suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caigan de tus plantas de rodillas, déjame llorarte el agua tus heridas, y que pase mucho tiempo y que
y vamos a alabar a Dios. Ahí dónde está. Con El Shaddai. Dijimos que El Shaddai es el maestro. El Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad. El Shaddai, el Elcana Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Con tu amor y tu piedad, salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad. El Shaddai, el Elcana Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente nunca quiso ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, mas no pudieron entender, y su obra terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad. El Shaddai, el Elcana Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai, el Elión Adonai, siglo en siglo es igual, tu poder, tu majestad. El Shaddai, el Elcana Adonai, te alabaré y te ensalzaré. El Shaddai. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Luz Adriana. Pues vamos a dar inicio esta mañana a nuestras enseñanzas de este día. Bienvenido, Ramón, que estás aquí con nosotros.
Pues bueno, vamos a orar nuevamente, pero ahora para pedirle al Señor ahí su bendición, en que derrame su gracia en nosotros. Dios bendito Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias porque tú quieres hablarnos a lo más profundo del corazón y quieres decirnos lo que debemos hacer. Padre, gracias por tener en tu palabra todas las instrucciones y poder llegar a conocerte de manera personal. Te pedimos que tú estés aquí con nosotros, nos hables a lo más profundo del corazón y te suplico, Padre, que no permitas que hable mi naturaleza, sino sé tú en mí en estos momentos y que el mensaje pueda llegar a todos aquellos que tienen alguna necesidad. Bendícenos, Padre, por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hace 8 días estuvimos hablando de la importancia de la paciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos comentando algunas cosas que pues eran importantes? Vamos a recordar un poco de Hebreos 10:36, en donde Dios nos dice precisamente, nos da una instrucción muy precisa, dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Recordemos que Dios hace 8 días nos estaba hablando de que podemos obtener una promesa de parte de Él, y bueno, en la Biblia hay más de 7,000 promesas, entonces es cuestión de que tú puedas ir y tomar cada una de ellas, pero que dejes que Él te vaya dando las promesas conforme las vas necesitando. Esto es un proceso y estamos en ese proceso de cambio en donde Dios quiere bendecir tu vida, quiere arreglar tu corazón y quiere llenarte de todo el gozo y la paz que Dios anhela para ti. Entonces, una de las instrucciones que estuvimos viendo, y con esa concluimos hace 8 días, se encuentra en el Salmo 27:14. Seguramente alguno de ustedes ya se lo sabe, y si no se lo saben, pues es el momento de apropiarlos. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice? Sí, así, pero quítate el cubrebocas para que te podamos escuchar, nada más momentáneamente. Sí, espera a Jehová. Sí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, recordemos que precisamente estas instrucciones que Dios deja tienen un propósito muy particular. Espera en Dios y Él va a dar la solución. Por ejemplo, ahorita, ayer que nos comentaba Bere que se había infectado con su novio, habían estado ahí en una situación de que los papás de su novio se enfermaron, y pues ahora ella pues está precisamente a lo mejor no enferma, pero sí propiamente con el riesgo de desarrollar la enfermedad. Le dijimos: oye, pues no venga toda la familia momentáneamente por unos 8 días hasta ver cómo van evolucionando esa situación. Entonces es muy complicado en esta temporada estar teniendo paciencia, porque pues evidentemente una enfermedad como la que estamos viviendo y que es a nivel mundial, pues es complicado esperar, y pues vemos a mucha gente que está saliendo, que está descuidándose en el sentido del cubrebocas, y bueno, se están poniendo en riesgo. Pero por eso dice Dios: ¿sabes qué? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Bueno, en esta ocasión vamos a ver que lo que Dios quiere es que tú honres a Dios. Dios quiere que aprendas a honrarlo para que Él pueda derramar su bendición en tu vida. Por ejemplo, a las personas que se encuentran enfermas, pues Dios las puede sanar. Lo importante no es que sanen físicamente aquí en la tierra, sino tienen que sanar en su corazón. Si Dios los llama a que vayan ante la presencia de Él, pues adelante, qué bueno, porque Dios les va a regalar un cuerpo nuevo, una vida nueva, y estarán viviendo la vida eterna al lado de Él. Pero lo importante es que su corazón sea sanado en su totalidad. Entonces, vamos a estar viendo instrucciones muy claras de cómo Dios habló con algunas personas. Y bueno, hemos platicado mucho de esto, pero en particular vamos a tomar la vida de Abraham en esta ocasión, porque Abraham fue alguien que escuchó la voz de Dios, escuchó las instrucciones de Dios y obedeció las instrucciones de Dios. Y cuando hizo esto, su vida empezó a honrar a Dios. Y al honrar a Dios, Dios trajo todas las bendiciones y trajo toda la prosperidad en su vida y trajo todo lo que fuera necesario en él. Recordemos que lo más importante es que prospere nuestro corazón, y él vivió plenamente confiado en la provisión de Dios. Y vamos a ver esos ejemplos junto con otros que vamos a estar viendo. Pero vamos a leer, por favor, cómo Dios escuchó la voz de Dios.
Tú y yo hemos escuchado la voz de Dios al leer en la Biblia precisamente estos dos versículos que acabamos de comentar, que vimos hace 8 días, en donde nos decía que teníamos que esperar, que teníamos que ser pacientes, y del Salmo que nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. O sea, son instrucciones muy precisas para que Dios pueda traer bendición a nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo Abraham escuchó una instrucción muy precisa y él decidió obedecer. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver precisamente en estos versículos qué es lo que escuchó Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1, si alguien me ayuda, por favor. Génesis 12, versículo 1. Por favor, Lucha, si eres tan amable. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sí, dice, pero Dios precisamente había dicho a Abraham. Si tú cambias la palabra Abraham y pones tu nombre, Dios quiere decirte de manera particular instrucciones particulares, como se las dijo a Abraham. Cada uno tenemos necesidades diferentes, tenemos condiciones diferentes, y Dios quiere darte instrucciones de manera particular. Pero para eso es necesario que tú puedas acudir a las Escrituras, en donde están las instrucciones, en donde están las promesas, en donde está todo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces dice, en este versículo dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham había sido un hombre que estaba acostumbrado a estar poniendo atención a lo que Dios le decía. Pero nosotros en estos momentos, en este tiempo en particular, tenemos que ser muy cautos de lo que estamos escuchando. Esta instrucción, cuando tú vas a la Biblia, tú sabes que puedes confiar en que Dios te está diciendo de manera particular a ti, y no lo que la gente pueda pensar o te pueda decir. Y vamos a ver ejemplos de cómo precisamente en muchas ocasiones estamos escuchando cosas que no son la guía de Dios. Y para esto vamos a tomar como referencia Filipenses 4:6 y Mateo 6 del 25 al 33. Filipenses 4:6 es del Nuevo Testamento. Filipenses 4:6 y Mateo 6 del 25 al 33. No vienen en distinta colocación, sí que sería bueno, ¿verdad? Pero no está, son distintas lo grueso del papel es complicado. Entonces estamos en Filipenses 4:6. Si alguien me ayuda, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nuevamente ya lo tienes perfectamente, por favor, si eres tan amable. No, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, ¿esto qué significa? Por nada estéis afanosos. Cuando tú agarras en tu vida normal lo que estás haciendo, puedes estar y puede estar escuchando a tus afanes. ¿Qué afanes pueden ser los que pudieran estar desviándote de la voluntad de Dios? Trabajo sería uno. ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, ahorita que la gente no tiene muchas cosas que hacer porque está en casa, ¿qué podría hacer sus afanes? O sea, perdiendo el tiempo, o sea, sus distracciones y todo eso. Cuando realmente dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿sí?, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo que Dios quiere es que no te dejes capturar por tus pensamientos, por tus afanes, por tus necesidades, y empieces a seguir por ese camino de tus propias necesidades, sino que aprendas a confiar en Dios y que Él puede cumplir todas las necesidades o cubrir todas las necesidades que tienes. Y por eso dice:
por nada estéis afanosos. Tus afanes te pueden son voces extrañas que tú mismo puedes estar generando por lo que las circunstancias, por lo que te está pasando a tu alrededor. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué significa? Que Dios lo que quisiera es que tú pudieras estar orando constantemente a Dios para que Él pudiera suplir todas tus necesidades, en lugar de estar afanado, ya se me hace tarde para esto, se me hace tarde para el otro, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. Vamos a leer en Mateo 6, del 25 al 33, vamos a ver cómo nuevamente Dios nos ubica en que nuestros afanes nos pueden estar robando la bendición de lo que estábamos comentando al principio en ese salmo que nos decía, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, ¿verdad? Entonces vamos a leer Mateo 6 del 25 al 33. Mari, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura con codo y por el vestido? ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os añadirán. O serán añadidas. Muy bien. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjate que es impresionante. Aquí Dios nos da instrucciones muy claras de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo, en estas circunstancias, con todas las pérdidas de trabajo, con todo lo que está sucediendo? Dice que no te afanes por qué vas a comer o qué vas a vestir, sino que pongas toda tu confianza en Dios para que Él provea todo lo necesario. ¿Dios puede proveerte un trabajo? Sí. En la semana tuve la oportunidad ahí de compartir con una persona. Llegó a tocar a la puerta de la casa donde estaba en ese momento y pasaba con su familia, un hombre que decidió viajar porque se había quedado sin trabajo, le habían robado en la terminal a donde había llegado aquí a la Ciudad de México, entonces no tenía ni para comer. Me dice, pero pues le puedo hacer esto, le puedo hacer lo otro, le puedo trabajar, cualquier cosa, o sea, tenemos hambre. Bueno, ahí preparamos unas tortas para podérselas dar y nos, pues digamos, le dijimos que sí, que tenía ahí todas las posibilidades de ayudarnos en hacer algunas cosas. Finalmente estaba compartiendo con él y le decía que lo que tenía que hacer es cumplir este versículo que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será añadido. Cuando tú le permites a Dios que Él haga el milagro en tu vida de proveerte un trabajo, él me decía, pues mire, yo desde hace muchos años fui a una iglesia, me hablaron de Jesucristo y pues yo sé que usted ahorita Dios movió su corazón para que me dé algo de trabajo. No estoy pidiendo, sino lo que quiero es trabajo. Entonces le pude ofrecer ahí un poco de trabajo, lavar un coche, en fin, algunas cosas. Adelante, bienvenido, por favor. Sí, por favor, si mueven el coche, por favor. Perfecto, perdón. Entonces, esta persona me decía, pues es que yo conozco, he escuchado de Dios. Le digo, pues precisamente ya lo has escuchado, pero ahora tienes que confiar en lo que Él dice. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido.
Dios movió mi corazón para poderte dar trabajo por un día, pero ahora tienes que ir y confiar en que Dios puede proveer todo lo necesario cada día. Y cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios da la respuesta que tú necesitas. Entonces, cuando tú escuchas otras voces, o sea, y las voces que puedes estar escuchando, es que tengo que trabajar, y en lugar de buscar a Dios, pues obviamente no estás obedeciendo a la voz de Dios. Abraham escuchó una voz, y vamos a ver que esa voz, como la escuchó Abraham, fue muy clara, le dio instrucciones muy precisas. Y aquí Dios nos está diciendo que no debemos afanarnos por nada. Cuando tú te afanas, estás escuchando una voz extraña en tu vida y puedes perder de vista el camino que Dios quiere para ti. Primer amor, ¿no? Exactamente, sería eso justo. Te apartas de tu primer amor por el hecho de estar escuchando, en lugar de estar escuchando a Dios, estás escuchando a tu propia naturaleza, que puede tener tantas necesidades, en lugar de poner tus necesidades en aquel que puede suplir tus necesidades. Vamos a leer ahora segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, y vamos a ver que también tú puedes estar escuchando voces extrañas a través de la gente que puede estar aparentemente predicando de las Escrituras. Por eso tú no le tienes que hacer caso a nadie, absolutamente. A quien le tienes que hacer caso es a Dios directamente. Aquí en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, Dios nos va a describir justo que en este momento, en este tiempo, precisamente hay una condición difícil, ¿sí? Nos dice aquí en el versículo, porque vendrán tiempos. ¿Ya lo tiene alguien? A ver, Luz Adriana, si me ayudas, por favor. Sí, por favor. 4, del 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? O sea, la gente con la comezón de oír pueden estar escuchando, pues a través de internet. Hay muchos predicadores que predican la sana doctrina, pero hay otros que no están predicando la sana doctrina. Por eso lo que tú puedas escuchar en las predicaciones en internet, o lo que puedas escuchar de cualquier otro lugar, pues tú tienes que ir y corroborar lo que dice Dios en las Escrituras. Si no lo dicen conforme a lo que dicen las Escrituras, entonces tienes que dar un paso atrás y no poner oído a lo que te digan. Aquí nos dice Dios que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que hay doctrinas, vamos a ponerlo así, que están enfermas. ¿Qué doctrinas pueden estar enfermas? Lo importante es que tú vayas precisamente a corroborar directamente en las Escrituras qué es una sana doctrina. Yo no te voy a decir qué es una sana doctrina, sino la sana doctrina, el único que te la puede decir es el mismo Dios. Cuando tú vas a las Escrituras, cuando tú lees en la Biblia directamente lo que Dios te quiere decir a ti, como lo escuchó Abraham, estamos hablando de cómo Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios, siguió sus instrucciones, y eso es por eso la importancia de aprender a escuchar lo que es la sana doctrina. Y la sana doctrina se encuentra en las Escrituras. Y por eso se van a levantar muchos falsos predicadores, falsos pastores, falsos maestros, y no tienes que hacerle caso a ninguno de ellos, sino tienes que hacerle caso a lo que dice Dios en las Escrituras. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Si alguien me ayuda, por favor, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Sí, por favor. Por favor, César. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán el encubrimiento, herejías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Sí.
pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. O sea, Dios, fíjate, nos está diciendo en estos momentos, si estamos poniendo atención, que en este tiempo va a haber falsos profetas entre todo el pueblo. Va a haber muchos falsos profetas que van a levantarse y que van a tratar de enseñar cosas equivocadas, y la gente puede quedar engañado. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado en lo que escuchas y cómo lo escuchas, porque van a meter herejías encubiertas. Por ejemplo, algunas de religiones que están ahorita predicándose, en donde están avalando cosas que Dios ha dicho que no es conveniente, por ejemplo la homosexualidad y todo esto. Dios describe en la Biblia que pues Dios ama a los homosexuales, pero no ama el pecado en el que están viviendo. Entonces, si hay un homosexual, pues evidentemente tiene que ir con Dios y arreglar en su corazón para que Dios pueda suplir su necesidad. Pero lo mismo sucede con otras cosas, hay muchas cosas que pueden estar. Entonces, las iglesias que están ahorita permitiendo que haya pastores homosexuales, pues evidentemente es una herejía de lo que están hablando. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que estamos escuchando y seguir las instrucciones que Dios nos describe. Y en Judas 1:4 nos da otra enseñanza clara respecto a esto de las doctrinas que están sucediendo en la actualidad. También la doctrina de la prosperidad. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto a la doctrina de la prosperidad? No quiere que la gente se haga rica, porque realmente eso no es lo importante. Aunque vemos que Abraham, y vamos a ver que Abraham, siendo un hombre que siguió las instrucciones de Dios, pudo y logró prosperar tanto que su hacienda de animales, de bueyes, de criados era enorme. Pero lo importante no era que prosperara económicamente, sino la prosperidad que Dios quiere es la del corazón, la del alma. Cuando una persona prospera en el alma, pues aun cuando esté en una condición de enfermedad como la del coronavirus, que corre el riesgo de partir, si su corazón está limpio, totalmente transformado, llegará ante la misma presencia de Dios, y allá pues ya tendremos todo, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Rey, hijo del que más tiene, y nos podrá dar todo lo que necesitamos. Así que lo importante, sí, es cierto, como la doctrina de la prosperidad. Y hay algunas otras doctrinas ahorita en la actualidad en donde, por ejemplo, dicen que el infierno no existe, y eso pues lo vamos a estar viendo y vamos a checar que eso es otra mentira. Y hay muchas más, pero bueno, no es lo importante de ver en el estudio esto, sino en escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nos dice? Entonces vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 4. Sí, a ver, Julia, por favor, si nos ayudas. Porque algunos hombres han entrado indirectamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, imagínate, habrá hombres que se van a levantar y van a negar de Dios y van a negar, sí, estoy dentro de la iglesia y hago, pero miren, no se preocupen, vamos a echar una canita al aire y no pasa nada. ¿Sabes? Esas son doctrinas encubiertas. Entonces tú no tienes que escuchar a esas doctrinas, falsas doctrinas que te pueden separar del amor de Dios. Entonces estamos viendo que podemos escuchar afanes, podemos escuchar falsas doctrinas, pero vamos también a ver que el mundo también nos empieza a hablar y nos dice cosas que están mal. Vamos a leer Isaías capítulo 5, 20, Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías del Antiguo Testamento, por favor, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20 dice así, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El mundo te va a etiquetar el pecado, te lo va a poner como placentero, agradable, bueno, sabroso, delicioso, cuando es realmente pecado, y el pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Según
te separa de Dios. En Romanos 3:10, ¿qué nos dice Romanos 3:10? Porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado te separa de Dios. El pecado hace una división entre tú y Dios. Y Pero aún así que estemos viviendo en pecado y sabiendo que estamos viviendo en pecado, nosotros mismos nos apartamos de esas exactamente, decisiones. porque le estás haciendo caso al mundo que te dice, mira, pues date tantita chance, ¿no? Y esa tantita chance te va a terminar haciendo daño. Por eso no tienes que escuchar al mundo. Vamos a leer Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 y Primera de Corintios 15:33, para que lo vayan buscando también. Primera de Juan 2:15, si alguien me ayuda. Nos da instrucciones ahí muy claras, ¿verdad? A ver, Mari, por favor, si nos ayudas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre No está en él. O sea, nos deja claro la instrucción, la voz de Dios nos dice, mira, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo tiene, así como lo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aun cuando Dios nos ama, cuando tú estás amando al mundo y las cosas que están en el mundo, tú estás rompiendo esa posibilidad de que el amor de Dios se manifieste en tu vida. Entonces no tienes que hacerle caso a lo que el mundo te ofrece. Y vamos a leer Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33. ¿Ya lo tienen por ahí? Por favor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa? Puedes estar escuchando, tú vas a una reunión y a lo mejor hay mucha gente que no conozca a Dios y te puedes estar corrompiendo por estar escuchando cosas que no son convenientes para tu vida. Entonces, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú estás enrolado en las cosas del mundo con la gente, te puedes meter en chismes, ¿no? Y es muy fácil, a ver, dime qué pasó. Es muy fácil, o incluso, no, sí, pero yo también dije y vi esto y vi lo otro, y le añades un poco y esos son chismes. Y finalmente las malas conversaciones pues corrompen pues las buenas costumbres. Dios no quiere. Porque una vez vi así que decía, no andes divulgando la vida de otros. Así es. Y aparte te dices, es que tienes que orar por esto, y estás cometiendo el pecado porque estás diciendo la vida de la exactamente. persona. Entonces lo importante, muchas veces hasta en la oración podríamos estar juzgando a la persona en lugar de estar pidiendo bendición por la persona. Por eso tienes que estar muy al pendiente de no entrar a esas malas conversaciones. Y vamos a leer Hebreos 13:5, por favor. Hebreos 13:5. Si ya lo tienen por ahí, a ver, por favor. Hebreos. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Fíjate, no te desampararé ni te dejaré. O sea, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es lo que te está vendiendo el mundo? O sea, ten más, ten más, ten más, ten más, ten más. Cuando realmente Dios lo que dice aquí, muy claro, nos dice, mira, o sea, no andes tras eso, sino confía en que yo no te voy a desamparar y no te voy a dejar. Tú tienes que aprender a confiar en que Dios tiene la solución a tu vida. Entonces, también tenemos la costumbre de escuchar malas noticias, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que está escuchando todos los días, es que ya se murieron tantos, y ya se murieron tantos, y ya se murieron tantos. ¿Y eso en qué nos mete? ¿En qué nos pone? Miedo. Nos mete miedo. Y entonces las malas noticias nos hacen daño. Vamos a leer Salmo 112:7, ¿sí?
Cuando tú confías en Dios, o sea, las malas noticias, en lugar de afectarte, te pueden acercar a Dios. Pero cuando tú estás lejos de Dios, te pueden ahora sí que inducir al temor. Vamos a leer Salmo 112, 7, por favor. Si ya lo tienes ahí, Ramón, a ver, ¿nos ayudas, por favor? Gracias. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Sí, no tendrá temor de malas noticias. O sea, cada vez que escuchamos, oye, es que ya van, ¿cuántos millones ahorita de gente que está enfermando? ¿Y cuánta gente se está muriendo? O sea, son muchísimos. Y dices, oye, ¿y cuándo me toca a mí? Y puedes estar entrando en un estrés, en un pánico por el hecho de que podemos estar saliendo, y realmente por el hecho de salir, es más, por el hecho de estar reunidos en estos momentos, podríamos contagiarnos. Y la pregunta es, ok, ¿y qué pasa cuando tú tienes estas malas noticias y están taladrándote en el cerebro? Oye, ¿sabes qué? Estás en riesgo, estás en riesgo, cuando Dios lo que quiere, según lo que dice este versículo, que tú debes de estar confiado en Dios. ¿Dios puede protegerte? Sí, pero protegerte, ¿en dónde y cómo te puede proteger Dios? Solamente hay un lugar a donde Dios te puede proteger. ¿En dónde es? A sus pies, de rodillas, confiando y obedeciendo. Cuando tú estás en desobediencia, vamos a suponer que Dios te dice, oye, no entres a un mal lugar en donde vas a estar en riesgo, ¿no? Por ejemplo, que te invitan a un antro o te invitan a una fiesta para estar teniendo contacto. No sé si es que ustedes escucharon, al principio de la pandemia hubo una reunión que se publicó en las noticias en donde decían, no, pues es que vámonos para tener la inmunidad del rebaño, y no sabían ni lo que estaban diciendo, pero finalmente esa condición de ponerse en riesgo, pues ¿qué trajo como consecuencia? Pues la muerte de varias personas por estarse contagiando, cuando Dios lo que quería es que estuvieran resguardando, que estuvieran cuidando su vida. Entonces tú tienes que aprender a escuchar, ¿sí?, las noticias y obedecer para evitar el riesgo, el peligro, y seguir las instrucciones que Dios quiere. Vamos a leer Proverbios 3:24. En Proverbios 3:24 Dios nos da las instrucciones de cómo incluso en la noche, y seguramente mucha gente en las noches ahorita está, voy a poner palabras ahí que a veces dicen con el Dios en la boca, ¿verdad? Pero con el Jesús en la boca, con el Jesús en la boca, pero realmente ese Jesús en la boca, en lugar de estar orando, pueden estar diciendo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿qué va a pasar? O ay Jesús, ¿verdad? Utilizando el nombre de Dios en vano, cuando realmente lo que Dios quiere es que tú puedas ir a las Escrituras y confiar en lo que Él te dice. Vamos a leer Proverbios 3:24. Si alguien me ayuda, alguien ya lo tiene por ahí. A ver, César, por favor. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Sí, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Cuando tú confías en Dios, Dios te va a llevar a un profundo descanso, a pesar de las malas noticias que podemos estar escuchando. Y en Salmo 4:8, si tú vas al Salmo 4:8, que nos dice prácticamente lo mismo: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Ya algunos se lo saben, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué qué? Solo tú me haces vivir confiado. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, Él te lleva a estar confiado a pesar de las malas noticias. Entonces, ¿qué podemos estar escuchando? Nuestros oídos, ¿sí?, están muy susceptibles a cualquier tipo de voz. Entonces tienes que aprender a escuchar la voz adecuada, y la voz adecuada es la voz de Dios. Vamos a ver el máximo ejemplo de cómo Jesucristo es el máximo exponente de aquel que escuchó y obedeció. Vamos a leer, por favor, Juan 8:26, por favor. Juan capítulo 8, versículo 26. Si ya lo tienen por ahí, Juan capítulo 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar
juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús hablaba a todos nosotros? Lo que había escuchado de su Padre directamente, ¿verdad? Lo que es verdadero. Entonces tú tienes que ir a la Biblia y escuchar las instrucciones que tiene Dios para ti de manera particular y personal. Entonces vemos, y ustedes recuerdan, hace unas 3 o 4 semanas comentamos la vida de un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan de quién era ese niño? No fue David, Samuel. Así que ¿cómo le hablaba Samuel? ¿O cómo le hablaba Dios a Samuel? ¿Y qué es lo que dijo Samuel? Sí, fíjate, cuando le hablaba Dios a Samuel, si quieren buscarlo, está en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Primera de Samuel, sí, capítulo 3, versículo 4 y capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer esos 2 versículos para que vean cómo un niño también puede escuchar la voz de Dios de manera particular y muy consciente. ¿Sí? Si nos leen, por favor, capítulo 3, versículo 4 de Primera de Samuel y después el versículo 10. Sí, dice, a ver, Julia, por favor. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. O sea, Samuel estaba atento a estar escuchando y escuchó la voz de Dios y él dijo, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Y vamos a ver en el versículo 10 cómo Dios específicamente va directamente a aquella persona que está dispuesto a escuchar su voz. Sí, continúas por favor, el 10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hizo Samuel? Habla porque tu siervo oye. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Pues, oía esto exactamente, habla porque tu siervo oye. Estamos hablando de 2 personas que escuchaban la voz de Dios de manera en distintos tiempos, pero Dios les decía exactamente lo que tenían que escuchar. Ahora, en tu caso y en mi caso es exactamente lo mismo. Dios nos ha estado diciendo lo que debemos de hacer. No debemos de poner atención al mundo, no debemos de poner atención a nuestros afanes, no debemos de poner atención a las malas noticias, sino debemos de poner atención a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si tenemos que poner atención a la palabra de Dios, podríamos decirle a Dios, habla porque tu siervo oye, estoy dispuesto a escuchar tus instrucciones y a seguirlas. Entonces, regresando a la vida de Abraham, ¿qué es lo que le dijo Dios a Abraham en estos versículos con el que empezamos? ¿Sí? Le dijo, deja todo, ¿verdad? Vamos a si quieren releer el versículo de Génesis 12, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 2, nuevamente para retomar lo que hemos estado viendo, ¿sí? ¿Sí? Que para saber exactamente qué es, cómo fue la instrucción. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿se acuerdan qué es lo que estuvimos viendo? Ahora vienen las instrucciones. Y le dice, ¿qué dice? Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Sí, continúas hasta el 2, por favor. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí, ¿cuál fue? Era una promesa para Abraham. Ahora la pregunta es para ti y para mí, ¿existirá una promesa así? Sí. Es exactamente la misma promesa. Te bendeciré, haré de ti una gran nación. O sea, tú tienes que confiar. Si Dios te dice sal de aquí, pues tienes que salir de aquí. Si Dios te dice date la vuelta en este momento, pues te das la vuelta. Si Dios te dice vete de frente, pues te vas de frente. Al estar en esa obediencia, Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos y a derramar bendición hasta que sobreabunde. Abraham dice, y haré de ti, o sea, le está diciendo, en un futuro. Ahora, ¿cuánto era ese futuro? Pues no sabemos, pero ¿qué tuvo que aprender Abraham? A ser paciente hasta que Dios contestara, ¿verdad? Entonces le dio instrucciones, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A ver, esta es una instrucción muy fuerte.
deja todo déjalo atrás y emprende el camino que te voy a seguir. ¿Sabes? Cuando Dios llama, a veces tu familia puede servirte de freno para que no sigas a Dios. ¿Y qué te dice Dios? Deja tu familia, o sea, ven, yo te voy a bendecir a ti de manera personal porque estás escuchando la voz de Dios. Entonces, si tú empiezas a escuchar la voz de Dios, Dios te puede dar instrucciones de, ok, tal vez tú puedes estar dejando a tu familia ahí, a un lado, en un momento determinado, pero Dios también se va a encargar de tu familia. ¿Te acuerdas que Dios dice que tú y tu casa, sí, conocerán al Señor? O sea, cuando Dios promete algo, Dios va a tener también cuidado de tu familia, pero lo importante es que tú sigas las instrucciones que Dios quiere, que tú confíes en lo que Él te va a bendecir y que dejes que, aunque pase tiempo, Él ha tenido y seguirá teniendo cuidado de tu vida y de todas las cosas que tú necesitas. Entonces, Dios le dijo a Abraham prácticamente que tenía que romper con todo lo que él tuviera a su lado, ¿no? Cerca de él, sus condiciones, su familia, si tenía ahí tierras o no tenía tierras, pues lo importante no era lo que tuviera, sino que tenía que seguir la instrucción. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Vamos a leer Génesis 15:6. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Génesis 15:6. ¿Qué hizo? Por favor. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Creerle, nada más. O sea, cuando tú le crees a Dios que Él tiene bendición para tu vida, o sea, podríamos poner ahí, ponle tu nombre, ¿sí? En lugar de que diga Abraham, ¿qué le pondrías de tu nombre? Si tú estás en esa condición, sí. Hilario le creyó a Dios, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Le fue contado por justicia. Ponle tu nombre y haz lo tuyo. Ese versículo es para ti, para que tú puedas saber que Dios va a cumplir sus promesas. Ahora, tú no sabes lo que Dios pueda tener preparado para ti, pero Dios sí nos ha dejado instrucciones. Y seguramente, aunque Abraham todavía no conocía a Jeremías en ese tiempo, vamos a ver qué es lo que nos dice Jeremías de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a leer Jeremías 29:11. Yo sé que algunos se saben este versículo porque es un versículo muy importante en el que tú puedes confiar de una manera muy particular. 29:11 de Jeremías. Y esto es algo que tú tienes que saber. ¿Sí se lo saben o no se lo saben? No se lo saben, pues les recomiendo que se lo memoricen porque es algo que sería muy padre que pudieran experimentar la guía de Dios. ¿Qué dice Jeremías 29:11? A ver, Julia, por favor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. ¿Qué es lo que nos vende el mundo ahorita con todo esto del coronavirus y con todas las muertes y con toda la inseguridad y que si el trabajo, que si no el trabajo? ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Miedo, incertidumbre y todo esto. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué está sucediendo todo esto? Para que tú confíes que un día, hace 8 días platicábamos precisamente de un acontecimiento que viene muy pronto. ¿Cuál es el acontecimiento que viene muy pronto? Que Él viene a recoger a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Y la pregunta, ¿tú estás confiando en que el Señor va a venir por ti y estás listo para partir o te va a encontrar en pecado? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Entonces tú tienes que aprender a confiar en Dios y tienes que escuchar la instrucción de Dios. Si Dios te dice, deja tu casa, tu tierra, tu parentela, deja todo atrás y sígueme, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Exactamente hacer eso. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no conocía a Jeremías, pero confiaba e hizo efectivo ese versículo diciendo, bueno, tú tienes pensamientos de paz para mí, yo voy en la instrucción que tú me estás diciendo. Samuel, el niño, jovencito, precisamente, ¿qué estaba diciendo?
pues habla porque tu siervo oye, y lo que tú me quieras decir estoy dispuesto a hacer. Vamos a leer, por favor, Lucas 9:23. Y algo que tiene que quedarte bien claro es que aún en la vida cristiana, y aún en la vida que tú puedes estar llevando, puede haber situaciones complicadas en tu vida. Y esas circunstancias complicadas en tu vida no significa que Dios no tiene cuidado de ti, sino que esas circunstancias están dentro del cuidado de Dios por tu vida. Lucas 9:23. ¿Qué dice el versículo, por favor? Necesita a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. ¿Y qué? Y sígame. O sea, Abraham le dijo, ¿sabes qué? Tienes que seguirme, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Ve, enfrenta ese camino. Sígueme nada más. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y por qué dice tome su cruz cada día? Porque todos los días vamos a tener que enfrentar nuestra propia muerte. La muerte a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones, a nuestros propios afanes. Por ejemplo, decir, no voy a seguir mis afanes, sino voy a seguir las instrucciones que tú me estás diciendo. Eso es tomar la muerte, toma tu cruz, o sea, crucifica todos tus deseos, tus pasiones, tus anhelos, tu familia, todo para que puedas seguir a Dios, para que puedas seguir a Jesucristo. Y Dios, en su buena voluntad que tiene agradable y perfecta, Él te va a bendecir con esos pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que tú esperas. Entonces Dios nos da, ¿sabes qué? Si tienes que seguir y tienes que tomar tu cruz y tienes que enfrentar muchas cosas cada día y tienes que crucificarlas. Así que deja que Dios haga ese trabajo en ti. Y vamos a leer cómo Pablo experimentó circunstancias complicadas en su vida, y en Filipenses 3:8 vamos a ver cómo Pablo pues tuvo que tomar su cruz también cada día y pues recibió toda la bendición de Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Abraham, por ejemplo? Pues tomó este versículo, ¿verdad? También, aunque no estaba en el tiempo de lo que Pablo estaba describiendo, pero Pablo también tuvo que experimentar exactamente, abandonar todo, dice así muy claro, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué es lo que le había pedido Dios a Abraham? Pues que dejara todo, que dejara su parentela, que dejara todo. A Pablo le pidió exactamente lo mismo. A ti y a mí, ¿qué crees? Nos está pidiendo lo mismo. Y no quiere decir que tengas que abandonar propiamente a tu familia. Él no quiere que abandones a tu familia. Lo que quiere es que le empieces a obedecer, aunque tu familia esté en contra de lo que tú estás siguiendo de Jesucristo, para que después tú les puedas compartir a ellos de que la salvación de Jesucristo tiene una buena voluntad agradable y perfecta, según Romanos 12, 1 y 2, o que tiene esos pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces es una decisión que tú tienes que tomar. Pablo la tomó, Abraham la tomó, Samuel la tomó, y así vemos muchos otros hombres de la Biblia que han tomado la misma decisión y recibieron la bendición, recibieron la promesa. Dios promete darte esa bendición a ti, pues el mismo Jesucristo lo tuvo que hacer. Vamos a leer 2 de Corintios 8, 9, por favor. 2 de Corintios 8, 9. Fíjense cómo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El mismo Jesucristo dejó el cielo para venir
a rescatarte, para venir a ofrecerte una gran bendición, para venir a llenarte y a mostrarte el camino por el cual quiere el que tú sigas. Y en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, son muchos versículos, pero bueno, vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 11 de Filipenses. Sí, capítulo 2, versículos del 1 al 11, si nos ayudan y vamos leyendo de 2 en 2, por favor, de 2 en 2. A ver, Mari. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que todos confesáramos de que Jesucristo es el Señor. Así que, ¿para qué? Para la gloria del Padre. Dios proveyó todo lo necesario para tu vida, para mi vida y para la vida de toda la gente. Lamentablemente, ¿qué ha sucedido o qué sucede con toda la gente? Pues mucha gente está siguiendo falsas doctrinas. Mucha gente ni siquiera lee las Escrituras. Pero lo importante aquí es que tú tienes la posibilidad también de compartir con otros la bendición que Dios describe aquí en su palabra. Dios quiere que compartas con otros la bendición de Dios. Entonces, si tú quieres estar honrando a Dios, primero tienes que escuchar su voz. Segundo, tienes que dejar todo en manos de Él para que Él pueda hacer ese milagro en tu vida. Y como tercer punto, vemos que es la importancia de obedecer a Dios. Y vamos a leer para esto Hebreos 11 del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10 y nos va a describir lo que hizo Abraham, ¿verdad? Abraham precisamente en estos versículos nos empieza a describir cómo pues Dios aquí nos dice qué es lo que hizo Abraham. 11 del 8 al 10. Si alguien me ayuda, por favor. A ver, Lucha, por favor. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué dice ahí que hizo? O se obedeció nada más, sin saber a dónde iba. O sea, no importaba el destino final. ¿Qué es lo que le había dicho a través de Jeremías, o nos dice a nosotros a través de Jeremías? Que Él te está llamando a tener esos pensamientos de paz, esa buena voluntad agradable y perfecta, y lo único que tienes que hacer es entrar a esa buena voluntad. No sabes qué es lo que Dios tiene preparado para ti, pero sabemos que si tú le obedeces, será de bendición, como en el caso de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El llamado para Abraham fue exactamente el mismo que para ti y para mí. Dios nos está esperando en ese lugar que Él ha preparado como arquitecto y constructor, en donde Dios, ¿te acuerdas que Jesucristo dice que Él se adelantó para hacernos habitación allá al lado de Él? Bueno, pues Él nos está describiendo que te está invitando a la vida eterna. ¿Qué es lo único que impide que puedas llegar y recibir la vida eterna? El pecado. ¿Cómo se resuelve el pecado? Confesando nuestros pecados. ¿Dónde dice que tenemos que confesar nuestros pecados? Proverbios 28:13, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué tenemos que reconocer? Que tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Y cómo reconocemos nuestro pecado? Ya lo confesamos, sí, o sea, podemos confesarlo, pero tenemos que reconocer nuestro pecado de una manera muy clara. Por ejemplo, ahorita, ¿en qué? A ver, ¿escuchó? Por la ley. Ok, podríamos reconocer cuál era el pecado. Y por ejemplo, ahorita de las instrucciones que Dios nos está diciendo, ¿tú a cuántas personas le estás haciendo caso? ¿Le estás haciendo casos a tus afanes, por ejemplo? No escuchando la voz de Dios, sino escuchando tus afanes. Puedes estar escuchando a los falsos profetas, puedes estar escuchando las noticias que te pueden desviar de la voluntad de Dios. O sea, puedes estar en muchas situaciones. Entonces Dios quiere que en estos momentos reconozcas cuál es tu pecado, porque el pecado te separa de Dios. ¿Dónde dice que nos separa de Dios? En Romanos 3:23 nos dice que, ¿qué dice? La paga del pecado. Ese 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y 3:23? ¿Alguien se sabe 3:23? Yo sé que se lo saben, si me lo han dicho muchas veces. Por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que se lo saben. O sea, el pecado nos separa de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para poder llegar a la tierra donde Abraham ya está en estos momentos reposando y donde el mismo Dios nos está invitando a llegar, tenemos que obedecer en entregar nuestro pecado, reconocer que todos hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios y confesar nuestros pecados. ¿Qué pecados? Puede haber mentiras, envidias, resentimientos, celos, lujuria, lo que tú tengas. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El llamado de Dios sigue estando ahí, la voz de Dios sigue estando ahí. Abraham dejó todo, abandonó todo lo que Dios le dijo que tenía que abandonar y obedeció para recibir la vida eterna al lado de Dios, en esa ciudad que Él ha creado como arquitecto, y Él nos está describiendo justo lo que queremos hacer. ¿Cómo siguió Abraham esas instrucciones? Vamos a leer en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebreos 11 capítulo 1 versículo 1. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Abraham no sabía dónde iba, pero continuó por fe. Hoy Dios nos está llamando a continuar por fe. ¿Qué es lo que vas a tomar como decisión? Y vamos a leer 2 de Corintios 4:4 y Romanos 4:8. 2 de Corintios 4:4. ¿Sí? Porque Satanás no va a querer que tú le hagas caso a Dios. Así que tienes que tener cuidado de la decisión que estás tomando en estos momentos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás puede susurrarte ahorita la idea de que no es mucha exageración, de que no lo sigas, pero realmente es el único camino que Dios te ofrece para que puedas obtener la paz,
la buena voluntad agradable y perfecta que Él tiene. Abraham obedeció. Ahora, ¿tú qué vas a decidir? ¿Vas a dejar que el Dios de este mundo te robe o vas a dejar que el mismo Dios te saque y te lleve a ese lugar de bendición? Vamos a leer Romanos 4:18 ya para ir concluyendo nuestro estudio. Romanos capítulo 4, versículo 18. Sí, por favor, si alguien me ayuda. Él creyó. A ver, bueno, ya, si lo quieres leer, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sí, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Una decisión que tú tienes que tomar. ¿Quieres verdaderamente creerle a Dios para que Él te dé todas las promesas que Él tiene preparadas para ti? Así que tú eres el único que puede decidir eso. Así que si tú quieres la vida que Jesucristo te ofrece, lee Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 nos dice, si ya lo tienen ahí a la mano, nos dice claramente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La verdadera vida que te va a llevar a la vida eterna y que tiene todo lo necesario para que puedas obtener todas las bendiciones está escondida en Cristo en Dios, con Cristo en Dios. Así que solamente acepta la salvación de Jesucristo. Y para aceptar la salvación de Jesucristo, ¿qué tienes que hacer? Lo que nos dice Apocalipsis 3:20. Te dice Jesucristo en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la voz que escuchó Abraham, ¿te acuerdas que él escuchaba su voz? ¿Sí? La voz que escuchó Abraham, ¿qué fue? ¿Qué sentido tuvo? Pues que le creyera, ¿verdad? Que dijera: oye, si es cierto, Dios, te voy a seguir, voy a dejar todo y voy a seguir el camino que tú tienes, en donde tú me ofreces paz, donde tú me ofreces gozo, una tierra prometida que no estoy viendo en estos momentos, pero que sé que voy a llegar a esa tierra prometida. Él nos dice aquí: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, porque Él te quiere llevar a esa tierra prometida. En Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo está diciéndote: oye, te quiero llevar a la vida eterna. Tengo preparada esa ciudad, como arquitecto la preparé para ti. Abraham obedeció, Samuel obedeció, Pablo obedeció. ¿Y tú qué vas a decidir? ¿Vas a dejarme entrar o vas a dejarme afuera? Recuerda que el príncipe de este siglo quiere cegar tu entendimiento, pero Dios quiere que tomes una decisión muy clara y que le digas a Dios: sí quiero seguirte, quiero conocer tu voluntad, quiero establecer esa relación íntima contigo, en donde tú traigas bendición a mi vida y me llenes y me sacies de toda la necesidad que tengo. Solamente te dice Jesús: déjame entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Fíjate cómo Él dice: entraré. Primero nos habla del oír la voz de Dios. Estás escuchando la voz de Dios porque estás leyendo la palabra de Dios. Si estás escuchando la voz de Dios, Abraham escuchó la voz de Dios y siguió sus instrucciones. Hoy tú estás escuchando la voz de Dios y puedes seguir sus instrucciones. ¿Le vas a permitir entrar a Jesús? Vamos a orar, vamos ahí a terminar el estudio. Pregunta. No, es un comentario. María del Carmen González de Mateo pide oración por su hijo José Raimundo. Ok, vamos. Para que el Señor lo ayude a salir del vicio y le conceda volver a reunirse con su familia. ¿Cómo se llama él? Él se llama José Raimundo. José Raimundo. Y la señora es María del Carmen González de Mateo. Ok, entonces vamos a orar por José Raimundo González, ¿será?
Sí, de esta manera vamos a orar también por José Raimundo. Vamos a orar entonces, vamos a pedir al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta mañana con estas instrucciones tan precisas que tú nos das de abrirte la puerta de nuestro corazón, dejarte entrar y llevarnos a la tierra prometida que tú has dado ahí en tus escrituras. Gracias por hablarnos, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz y de poder obedecer. Padre, no merecemos ese lugar maravilloso que tú tienes preparado para nosotros, pero lo aceptamos. Padre, bendícenos, entra a nuestro corazón, llévanos a entrar así profundo en una relación estrecha contigo, en donde tú nos des la paz y el amor que tanto tienes para nosotros. Te recordamos pues la vida ahorita en estos momentos del joven José Raimundo, para que tú puedas pues buscarlo, conquistarlo. Está esclavizado a las cosas del mundo, y Dios, te pedimos que tú rompas esas cadenas de esclavitud por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestras alabanzas. Luz Adriana, si nos ayudas, por favor, nuestras alabanzas para poder ya concluir. Bueno, vamos a alabar a Dios para terminar nuestro estudio, y vamos a cantar esta alabanza. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor, todos te adoramos y te damos gloria. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor.
Con solo Cristo. Sí, En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para amar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe,
No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para amar. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Luz Adriana. Pues que Dios los bendiga mucho. Pues nos vemos primero Dios la próxima semana. Sigan cuidándose, recuerden usar su cubrebocas. Si pueden usar una careta, de preferencia es lo mejor. Y síganse cuidando y llorando sobre todo. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.